Muy excelente tarde para todas y todos. Es un verdadero honor poder darles la bienvenida en este viernes 24 de enero desde el campus del Instituto Politécnico Nacional en el estado de Oaxaca. Mis compañeros politécnicos y un servidor, Yusei Martínez, director de este centro, les extendemos un saludo afectuoso y muy agradecido a cada uno de ustedes por su presencia en esta importante conferencia organizada por nosotros el día de hoy. Recordemos que este centro actúa como puente entre los sectores público, privado y social del estado de Oaxaca, ofreciendo para ello capacitaciones, transferencia tecnológica, mapeo de procesos y actividades de integración social. Y es justamente en el marco de estas actividades de integración social que en esta ocasión tenemos el alto honor de contar con un distinguido invitado, cuya trayectoria y liderazgo son ejemplo de disciplina, compromiso y entrega al servicio a nuestra nación. Nos referimos al general de brigada de Estado Mayor Fernando Antonio Solares Lamel, quien nos honra con su presencia para compartir su vasta experiencia y conocimientos mediante la conferencia titulada Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional. Pero con la autorización del señor general, conozcamos más sobre su trayectoria a través de la siguiente y breve semblanza. El general de brigada diplomado de Estado Mayor, Fernando Antonio Solares Lamel. Ingresó al heroico Colegio Militar el 1 de septiembre de 1982, obteniendo la jerarquía de subteniente de infantería el 1 de septiembre de 1986. Durante su carrera militar, ha realizado diversos cursos de capacitación, especialización y perfeccionamiento, destacando los siguientes: curso de formación de oficiales en el heroico Colegio Militar. Curso de aplicación de las armas y servicios en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios. Curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra. Es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra y maestro en Seguridad Interior y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional de nuestro país. Durante su permanencia en el Ejército Mexicano, ha desempeñado los cargos y comisiones correspondientes a las diversas jerarquías de oficial, jefe y general, destacando los siguientes: subjefe de Estado Mayor en los cuarteles generales de la Quinta Brigada de Infantería Ligera y de la 12ª Región Militar en Izcotel, Oaxaca, e Irapuato, Guanajuato, respectivamente. Jefe de Estado Mayor en los cuarteles generales de las 22ª, 9ª y 13ª Zonas Militares, en Santa María Rayón, Estado de México, Culiacán, Sinaloa y Tepic, Nayarit, respectivamente. Comandante del 54º y 45º Batallones de Infantería en Puerto Escondido, Oaxaca y Minatitlán, Veracruz, respectivamente. Así como comandante de la Tercera Brigada de Infantería Independiente, en el Campo Militar número 1, Ciudad de México. Cargo actual, comandante de la 28ª Zona Militar, en Izcotel, Oaxaca. Durante su carrera militar ha sido destacado con las siguientes condecoraciones: de perseverancia de quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Especial por 10, 15, 20, 25, 30, 35 años respectivamente y extraordinaria por 40 años de servicios ininterrumpidos. Condecoración al mérito docente por desempeñarse en diversos cargos como instructor y docente en el sistema educativo militar en la Escuela de Clases de las Armas, hoy Escuela Militar de Sargentos. En la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios, hoy Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea, así como Escuela Superior de Guerra. Condecoración de la Legión de Honor, al cumplir con los requisitos que establece el respectivo reglamento y manual de organización y funcionamiento interior de la Legión de Honor Mexicana. Con motivo de su desempeño como agregado militar y aéreo en el extranjero, le fueron otorgadas y autorizado portar las siguientes condecoraciones: la Cruz Peruana al Mérito Militar otorgada por el Ejército del Perú. La Cruz Peruana al Mérito Aeronáutico otorgada por la Fuerza Aérea del Perú. Demos la bienvenida al general de brigada diplomado de Estado Mayor Fernando Antonio Solares Lamel. Señor Muchas general, gracias. es un privilegio y una gran oportunidad recibirlo en el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido a su casa, la casa de todos los politécnicos.
Gracias, muy amable, director. Primero quiero agradecer al Centro de Vinculación y Desarrollo Regional del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Oaxaca, el tiempo y la disposición para poder tener esta plática con ustedes e impartir la conferencia sobre el tema difusión de la cultura de Ciudad Nacional. Muchas gracias por su tiempo. También quiero expresarles, a nombre del ciudadano general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional, un cordial saludo para todos ustedes. En ese orden de ideas, daremos inicio a esta plática. El contenido de la misma versa sobre 4 puntos principales. Primero, los elementos que contribuyen al entendimiento de la seguridad nacional. Posteriormente hablaremos sobre el acercamiento al concepto de seguridad nacional para continuar con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en el contexto de la seguridad nacional con el siguiente apartado: su sustento jurídico, la interpretación de las misiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la misión temporal para el fortalecimiento de la seguridad pública en el país y las 5 misiones generales que tiene el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para terminar con una serie de conclusiones. En el primer apartado, elementos que contribuyen al entendimiento de la seguridad nacional. Aquí es muy importante empezar por tratar de clarificar la diferencia entre nación y Estado. Es muy frecuente que estos dos conceptos de nación y Estado sean utilizados como sinónimos. Sin embargo, es fundamental establecer la diferencia entre uno y otro. La nación es un conjunto de personas que comparten un origen, lazos étnicos, históricos, culturales, de religión y de lengua, impulsado por ese deseo de alcanzar un destino común, mientras que el Estado es la población que ocupa un territorio y se ha organizado social, política, jurídicamente para darse un gobierno soberano que le permita alcanzar precisamente sus objetivos. También se debe de comprender y tratar de diferenciar lo que son las aspiraciones e intereses nacionales dentro de este conjunto de conceptos que todos coadyuvan al entendimiento de la seguridad nacional. Así tenemos que las aspiraciones nacionales son los ideales y anhelos de la nación con el propósito de lograr su bienestar y seguridad. Las aspiraciones son el punto de origen de la nacionalidad y es la expresión más legítima de un conglomerado humano donde surgen los sentimientos de independencia, autonomía, bienestar y justicia. Estas aspiraciones se constituyen o se muestran como la base fundamental de la seguridad nacional y en ella se reúne la expresión más auténtica de toda la comunidad con el propósito de preservar un sistema de vida. Por lo que corresponde a los intereses nacionales, estas son la síntesis de esas aspiraciones ya gestionadas por el poder político del Estado y que asumen diversos aspectos de identidad nacional, con capacidad a convertirse en sendos objetivos nacionales. La entidad y el organismo responsable de diseñar los intereses nacionales es el gobierno legalmente establecido en turno. Por su parte, los objetivos nacionales son la síntesis de esas aspiraciones e intereses nacionales que orientan a la acción política en sucesivos gobiernos con el propósito de garantizar primero el desarrollo nacional y así proporcionar la seguridad al proyecto fundamental de la nación. Los objetivos nacionales tienen como propósito fungir como grandes guías de orientación y normatividad del Estado. Estos objetivos deben señalar el rumbo hacia donde el pueblo y gobierno deben transitar totalmente unidos. El documento donde
se concretan principalmente los objetivos nacionales en un Estado es la Constitución Política o Carta Fundamental. Estos objetivos se clasifican en permanentes y objetivos nacionales actuales o coyunturales. De cada uno de ellos podemos decir lo siguiente. Objetivos nacionales permanentes. Son metas inmutables que el Estado se propone alcanzar para mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado. Son aquellos que perduran por largo tiempo, orientan las acciones duraderas del Estado y, como se mencionó, están plasmados en la Constitución Política de nuestro país. Ejemplo de estos objetivos nacionales es el desarrollo, la justicia, la paz y la seguridad. Por su parte, los objetivos actuales o coyunturales son metas específicas derivadas de los anteriores, de los objetivos nacionales permanentes, que un gobierno, en un esfuerzo continuado de visión de Estado, estima alcanzar en un determinado periodo, de acuerdo al contexto nacional e internacional que prevalece. Estos objetivos actuales o coyunturales orientan la acción estatal hacia propósitos que deben estar bien definidos y deben ser realizables. En ellos se traducen las acciones programáticas gubernamentales. Ejemplo de estos objetivos actuales o coyunturales son los que se encuentran inmersos en los planes nacionales de desarrollo o bien en los programas sectoriales de las diferentes dependencias del Ejecutivo Federal. Hablando de los objetivos nacionales permanentes, en esta matriz que se muestra ahí en la gráfica, podemos observar cuáles de ellos están implícitos y que los tenemos como nación. Se encuentran, como se ha mencionado, inscritos en nuestra Constitución. De acuerdo a los colores que vemos en el semáforo, así podemos identificar 5 grandes grupos de objetivos nacionales: los políticos, económicos, sociales, las garantías del Estado, los de legalidad y justicia y de unidad vinculatoria. Dentro de cada uno de ellos podemos hablar de los políticos considerando la gobernabilidad, la democracia plena y el federalismo. Por su parte, los económicos sociales incluyen los derechos humanos y garantías individuales, la educación y salud. En cuanto a la garantía del Estado, se incluyen en ellos el desarrollo nacional integral y sustentable, la soberanía nacional, la independencia y la seguridad nacional. Dentro de los considerados como legales y de justicia está el contar con justicia equitativa y un Estado de Derecho. Y de unidad vinculatoria, pues lograr esa identidad nacional que debemos de tener todos los mexicanos. Para llegar al entendimiento del concepto de seguridad nacional, es también necesario que conozcamos un poco sobre los conceptos que colaboran en su estructura. Así es que podemos hablar de seguridad interior, defensa exterior, seguridad pública y del propio desarrollo nacional. De cada uno de ellos puedo expresar de forma breve lo siguiente. La seguridad interior es una condición necesaria que proporciona el Estado para el desarrollo de la nación mediante el mantenimiento de un Estado de Derecho. Por su parte, la defensa exterior es la función del Estado mexicano destinada a proteger por medio de la movilización de todos los instrumentos del poder nacional, incluido el militar, para permitir la legítima defensa del país respecto a otros estados o sujetos del derecho internacional, con el objetivo de preservar la soberanía e independencia y la integridad de nuestro territorio. Esto frente a cualquier riesgo o amenaza procedente del exterior. Por lo que comprende a seguridad pública, esta es la función que está a cargo de la Federación, de los estados y de los municipios, que tiene como fin salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades,
el orden y la paz. Comprende la prevención de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción a las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo. Por último, el desarrollo nacional es la capacidad que tiene el Estado para garantizar la integridad, sustentabilidad y fortalecimiento de su soberanía nacional y régimen democrático con el fin de generar bienestar y seguridad hacia su población. Conociendo estos conceptos, nos podemos ir acercando al concepto de seguridad nacional. Puedo expresarles que hay dos definiciones que normalmente se siguen de seguridad nacional. Una es la incluida en el glosario de términos unificados de seguridad nacional, elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, en donde se establece que la seguridad nacional es una condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, su independencia, soberanía, Estado de Derecho, su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus sendos objetivos nacionales. Tenemos una ley que es la Ley de Seguridad Nacional y esta señala que se entiende a todas aquellas acciones que son destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano, que conlleven a la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, a la preservación de la soberanía e independencia nacionales y a la defensa de nuestro territorio, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, el mantenimiento de la unidad de sus partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de nuestra Constitución Política, la defensa legítima del Estado mexicano respecto a otros estados y, por último, la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico y político del país y de sus habitantes. La interpretación que se le puede dar a estos conceptos pudiera ser variada. Así tenemos que, si nos vamos a legislaciones de otros países, podríamos encontrar otro tipo de interpretaciones, así como diversas connotaciones y, por supuesto, un gran número de puntos de vista. Por lo que podemos establecer que la seguridad nacional no es homogénea o similar para todos los estados. Este concepto pues, permite conjugar diversos sistemas para operar y desarrollar políticas y estrategias en cada uno de ellos. Por lo tanto, debemos de entender que la seguridad nacional por sí misma es dinámica y se modifica conforme un estado alcanza grados superiores de desarrollo, por lo que es una condición bajo la cual el país pretende alcanzar sus objetivos nacionales. El Estado tiene el deber constitucional de crear un entorno adecuado para que la sociedad realice sus múltiples actividades, sean estas individuales o colectivas. El gobierno debe garantizar la soberanía, la integridad nacional y el desarrollo del Estado, creando para ello un ambiente de paz entre los diversos campos del poder, llámese político, social, económico, militar, tecnológico, del ciberespacio e inclusive diplomático. Esto dentro de un marco de Estado de Derecho, así como la legítima administración del poder y potencial nacional para la consecución tanto de las aspiraciones, objetivos e intereses nacionales. Con el fin de crear estas condiciones que sean adecuadas para el desarrollo de la sociedad, se debe considerar que la seguridad nacional no es exclusiva de las Fuerzas Armadas, sino que es responsabilidad de todas las instituciones y entes de un Estado, a través de sus 3 órdenes de gobierno, sea este el federal, estatal y municipal, y en su momento de la sociedad en general,
ya que a través de un trabajo conjunto y coordinado es como se puede lograr crear un entorno armónico que contenga el cúmulo de seguridades que requiere la sociedad. Antes de entrar al siguiente apartado en esta presentación, es importante que nos hagamos un cuestionamiento que se considera esencial para la comprensión del tema de seguridad nacional. Este cuestionamiento es el siguiente: ¿podemos tener seguridad nacional sin desarrollo nacional? ¿O bien podemos tener desarrollo sin seguridad? Dejo esa pregunta en la memoria de todos los oyentes, por favor. En los centros de estudios sobre seguridad nacional en México, la seguridad y el desarrollo nacionales son estudiados como un binomio indisoluble e interdependiente. Ambos conceptos son directamente proporcionales, debido a que a menor seguridad se pone en riesgo el desarrollo nacional y a mayor desarrollo implica contar con una seguridad nacional fortalecida. La seguridad nacional no debe apreciarse como una meta en sí misma, sino como un requisito indispensable para el desarrollo. Este binomio indisoluble constituye una de las premisas básicas de los sistemas democráticos avanzados sobre el cual es posible la construcción y el diseño de estrategias que apunten a la consolidación de un Estado democrático. Es fundamental crear conciencia que la seguridad nacional es responsabilidad de todos nosotros y no solo del Ejecutivo. Se trata de un tema de Estado, que es responsabilidad de los tres poderes del gobierno, de las tres órdenes de gobierno y donde también debe participar la ciudadanía. Por ello, la necesidad de esta conferencia de promover una cultura de seguridad nacional que permita a todos los ciudadanos conocer la corresponsabilidad en la preservación de la seguridad nacional. Pasando al tercer punto, vamos a hablar un poco sobre la participación de la defensa nacional en el contexto de la seguridad nacional y otros campos. El sustento jurídico que tenemos es el siguiente. Desde el 9 de septiembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Esto en materia de seguridad nacional y seguridad pública. En su artículo segundo bis establece que el personal militar podrá efectuar operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública en los términos que señala el marco jurídico aplicable. Por su parte, el artículo 89 constitucional en su fracción sexta faculta a la Presidenta de la República a preservar la seguridad nacional y a disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentes para seguridad interior y defensa exterior de la Federación, considerados estos dos aspectos como las misiones constitucionales destinadas a las Fuerzas Armadas. Por su parte, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su artículo primero, establecen las misiones generales. Estas son 5 misiones, 2 de carácter eminentemente constitucional y 3 de carácter social. Las de orden constitucional es defender la integridad, la independencia y soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior. Por su parte, las 3 misiones generales de carácter eminentemente social son, primero, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, realizar todas aquellas acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y en caso de desastre, prestar la ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas que sean afectadas. En ese orden de ideas, la interpretación de las misiones del Ejército o Fuerza Aérea Mexicana sería la siguiente.
En la primera misión general, es decir, la de defender la integridad, la independencia y soberanía de nuestra nación, eso representa la esencia de la existencia de las Fuerzas Armadas permanentes. Por su parte, la defensa exterior, que además del mandato constitucional se sujeta a lo que establece también el marco jurídico internacional para ejercer el derecho a la legítima defensa de nuestro Estado mexicano. En tanto que la segunda misión, que es garantizar la seguridad interior, consiste en la participación también de las Fuerzas Armadas permanentes y es orientada al auxilio de la autoridad civil para identificar, prevenir, atender, reducir y contener esto de manera más oportuna los riesgos y amenazas que atenten contra el mantenimiento del orden constitucional, que atenten contra el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo nuestro territorio nacional. Las tres misiones restantes, como mencioné, se realizan con el objetivo, las que son de esencia eminentemente social, se realizan con el objetivo de apoyar la acción gubernamental, auxiliando a otros entes en caso de necesidades públicas, desarrollando obras cívicas y obras sociales que contribuyan al desarrollo nacional, así como prestar toda la ayuda a la población civil y autoridades civiles ante la ocurrencia de desastres, ya sean estos naturales o antropogénicos. El Ejército, Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas en la actualidad tienen una misión temporal para el fortalecimiento de la seguridad pública. Aunado a las misiones que se mencionaron, las constitucionales y las que establece la ley orgánica, a estas misiones se ha asignado también a las Fuerzas Armadas esa facultad de participar de manera temporal en el fortalecimiento de la seguridad pública del país. En el transitorio quinto del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación, esto el 26 de marzo de 2019, se crea en él, a través de este transitorio, la Guardia Nacional. Pero también se otorga a las instituciones armadas tareas de seguridad pública por un término en ese momento de 5 años. Debido a esta reforma constitucional, el 11 de mayo del 2020, poco más de un año después, se publicó el acuerdo por el que el presidente dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional, que era de reciente creación. Esto durante el tiempo en que precisamente esta institución policial desarrolla toda su estructura, capacidades e implementación de sus actividades y misiones en todo el territorio nacional. Momentos después, en el decreto publicado el 18 de noviembre del 2022, se reforma ese artículo quinto transitorio a fin de ampliar el periodo a 9 años de la participación de las Fuerzas Armadas Permanentes en tarea de seguridad, por lo que la participación de ellas se alargaría hasta el año 2028. Sin embargo, el 30 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 21 y 89, fracción sexta constitucionales, en donde se consolida a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional y de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente del ramo de defensa nacional, de acuerdo al contenido del artículo 21, y establece como facultad del presidente o de la presidenta de la República la obligación de disponer del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea en tareas de apoyo a la ciudad pública, con lo que queda prácticamente sin efecto el periodo de 9 años establecido anteriormente en el artículo quinto transitorio del 2022, como ya se mencionó.
Entrando a cada una de las 5 misiones que tiene el Ejército y Fuerza Aérea, me voy a permitir desarrollar algunos aspectos para que se conozcan un poco más a profundidad. Para cumplir con la primera misión, el Ejército, Fuerza Aérea, Mexicanos y la Guardia Nacional realizan, entre otras actividades, las siguientes: la protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, la seguridad a instalaciones estratégicas, mantiene relaciones internacionales con fuerzas armadas de otras naciones, participamos en organismos internacionales, así como en mecanismos regionales, y también, de manera muy reciente, participamos en operaciones de paz. De cada una de estas actividades puedo mencionar algunos aspectos sobresalientes. En cuanto al despliegue estratégico nacional que mantiene el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, estos mantienen un despliegue permanente a lo largo y ancho de todo nuestro territorio, a fin de responder con prontitud y oportunidad a cualquier amenaza que se presente a la integridad, a la independencia y soberanía de nuestra nación. La División Territorial Militar la tenemos estructurada actualmente con 48 zonas militares, las que a su vez se agrupan en 12 regiones militares, en donde existen o se encuentran destacamentadas 213 unidades de diversas características. Por su parte, la Guardia Nacional cuenta actualmente con 32 coordinaciones estatales, 48 batallones de Guardia Nacional y 594 compañías de Guardia Nacional. La división territorial, por su parte, del espacio aéreo, está basada en 4 regiones aéreas, en concordancia esto con los 4 ámbitos geográficos del país: noroeste, noreste, centro y sureste. En estas regiones se encuentran establecidas 20 bases aéreas y 8 estaciones aéreas militares. Además de orientarse todo esto a la defensa nacional, este despliegue también estratégico con los recursos militares que contamos actualmente incide simultáneamente en la segunda misión, que es la seguridad interior, generando con esto un efecto disuasivo ante diversas actividades subversivas o delincuenciales de diversa índole. Esto al mantener una presencia constante y permanente de la autoridad federal en cualquier parte del territorio nacional. La problemática que presenta el tráfico de drogas por vía aérea requiere un esfuerzo integral y por eso llevamos a cabo la protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, el cual incluye la neutralización y el aseguramiento a través de la Comandancia del Centro Nacional de Vigilancia en coordinación con la Comandancia de la Fuerza Aérea y los mandos territoriales para materializar ese concepto operativo que nos permita actuar en 4 fases para llevar a cabo esa protección y vigilancia de nuestro espacio aéreo. La primera fase, la detección. Esta es realizada mediante la vigilancia sistemática y permanente del espacio aéreo mexicano, al descubrir o localizar las trazas o rutas de interés y explotando aquella información de inteligencia, discriminando y difundiendo la información a los entes que operarán posteriormente. La segunda fase es de identificación y sirve para esa traza de gran interés que se establece, buscar la coordinación con los servicios de control de tránsito aéreo y una vez identificada la traza de interés, se emplea el material de vuelo disponible para su intercepción aérea. Tercera fase, intercepción aérea. Una vez localizado interceptor blanco, todos los datos que se obtienen de él sobre sus características, ya sea tipo de aeronave, color, matrícula, tripulación, entre otros, se mantiene en contacto con ese blanco, ya sea hasta que abandonen nuestro espacio aéreo o bien aterrice en algún lugar. La fase de consolidación tiene como finalidad
precisamente el impedir o controlar las actividades y las capacidades del blanco en tierra. Esto ya materializado por personal militar, el que debe de procurar asegurar la nave, las drogas, los medios de apoyo con los que encuentre y detención de todos aquellos infractores a la ley. Cambiando de tema y continuando con la primera misión en otra de las actividades que desarrollamos, está la participación en los mecanismos regionales. Uno de los organismos en los que participamos es la Conferencia de Interoperatividad Regional entre países latinoamericanos y del Caribe. Esto en materia de vigilancia y seguridad del espacio aéreo, lo que complementa lo último mencionado. Esta conferencia de interoperatividad regional es un mecanismo de cooperación regional, no es vinculante y se implementó para desarrollar y aplicar una estrategia de interoperatividad en materia de vigilancia y protección del espacio aéreo, con el fin de enfrentar todos aquellos desafíos, ya sea a nivel local o regional, y sumar los esfuerzos para incrementar las capacidades de los países de esta región, así como hacer frente a las actividades de la delincuencia organizada transnacional respecto al tráfico ilícito de estupefacientes utilizando el espacio aéreo. El propósito de esta conferencia es fortalecer la cooperación regional para la vigilancia y protección del espacio aéreo, evitando su uso ilícito en beneficio de los países integrantes o los que participan. Esto ha generado efectos positivos para nuestro país al disminuir en un buen grado el tráfico ilícito de droga vía aérea hacia el territorio nacional. Los objetivos que tiene esta conferencia, tenemos 3 plenamente identificados, que es generar una estrategia regional para inhibir el uso ilícito del espacio aéreo y la infraestructura aeronáutica por parte de la delincuencia organizada transnacional. El segundo de los objetivos es enfrentar los desafíos a nivel local y regional a través del entendimiento regional en materia de vigilancia del espacio aéreo. Esto con apego a los principios de no intervención y respecto a la soberanía que tenga cada país. Y por último, plantear los procedimientos combinados que generen la interoperatividad, así como el intercambio de información en materia de vigilancia del espacio aéreo. Actualmente en esta conferencia de interoperatividad regional participan 13 países. En cuanto a la seguridad de instalaciones estratégicas como una actividad más que comprende el defender la integridad, la independencia y soberanía de nuestra nación, quiero destacar que, como ya se mencionó, el despliegue que mantenemos en todo el territorio nacional también nos da la capacidad para poder resguardar y dar seguridad a estas instalaciones consideradas como estratégicas a lo largo del territorio nacional. Así tenemos que en total hay firmados 11 convenios de colaboración con diversas empresas productivas del Estado y otros organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, con lo cual se proporciona seguridad a 122 instalaciones actualmente, teniendo desplegados poco más de 2,000 elementos en estas tareas. Entre ellas, Petróleos Mexicanos es la que cuenta con mayor cantidad de instalaciones a darle seguridad, teniendo un total de 57. De ahí sigue la Comisión Federal de Electricidad con 35 y otras dependencias e instituciones hasta acumular las 122 en su totalidad. La tercera actividad, las relaciones internacionales que mantenemos con las Fuerzas Armadas de otros países. Esto para llevar a cabo convenios de cooperación, de entendimiento entre aspectos de interés de una Fuerza Armada a otra, intercambio académico de estudiantes o bien participación en esos organismos en los que también tienen participación Fuerzas Armadas amigas extranjeras.
Así tenemos que en la actualidad México tiene desplegadas 33 agregadurías militares en el extranjero, de las cuales de ellas tenemos 9 con concurrencia. Por su parte, naciones amigas, hermanas, tienen agregadurías en nuestro país, 28 naciones, y somos concurrencia de 9 naciones. Cuarta actividad dentro de la primera misión de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación es la participación también ya más activa que desarrollamos en organismos internacionales, llámese Organización de Naciones Unidas o bien la Organización de Estados Americanos. Tenemos un total de 23 elementos que se encuentran realizando actividades en diversos ámbitos en estos organismos, tales como en la ONU. Tenemos un asesor militar en la misión permanente de México en la ONU en Estados Unidos y asesor también militar en la misión permanente de México ante los organismos internacionales, esto en Ginebra, Suiza. Por parte de la OEA, contamos con 19 elementos, asesores en la misión permanente de México en la Organización de Estados Americanos. También tenemos un representante en el programa de seguridad cibernética en el Comité Interamericano contra el Terrorismo en la OEA, esto con radicación en Estados Unidos. Tenemos 2 generales, 9 jefes, 3 oficiales y 2 de tropa formando parte de la Junta Interamericana de Defensa en los Estados Unidos de América. Y también tenemos un elemento que forma parte del grupo de monitores interamericanos, esto en Colombia. Este organismo es auspiciado también por la Junta Interamericana de Defensa, que forma parte de la OEA. La última actividad, hablando de la participación en organismos regionales, participamos en 4 organismos. Uno de ellos es la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que tiene como finalidad promover el conocimiento recíproco y el intercambio de ideas a nivel ministerial en el campo de la defensa y de la seguridad hemisférica. Actualmente hay 34 ministerios de defensa del continente americano que están integrándose a esta conferencia de ministros de defensa. Otro organismo es la Conferencia de Ejércitos Americanos, cuya su finalidad es constituirse en un foro de debate para el intercambio de experiencia entre los ejércitos del continente americano. Y actualmente se encuentran integrados a ellos diversos países, entre los que destaca Argentina, Antigua y Barbuda, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guayana, Honduras, Jamaica, nuestro país, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Y además se encuentra con 4 ejércitos en calidad de observadores, que es Belice, Surinam, España y Portugal, y 2 organizaciones observadoras. Dentro de esa participación en mecanismos regionales, una tercera participación es en la Conferencia de Fuerzas Armadas, centroamericanas, cuyo objetivo es impulsar un esfuerzo permanente y sistemático de cooperación y coordinación, así como de apoyo mutuo entre las Fuerzas Armadas de esta región geográfica para el estudio colegiado de asuntos de interés común y proporcionar un nivel óptimo de defensa contra las amenazas a la democracia, paz y la libertad en sus países miembros. Recordemos que esto es Centroamérica. Y la última de los mecanismos regionales es el Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas, cuyo objetivo es promover los lazos de amistad y cooperación y apoyo mutuo entre sus miembros, hablando de fuerzas aéreas. Actualmente se agrupan en esta conferencia, en este mecanismo, 23 fuerzas aéreas de diferentes países. Nuestra participación en operaciones de paz está siendo cada vez un poco más activa. La defensa participa desde el 2015
ya en las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas. Desde ese momento a la fecha se han desplegado 118 militares, 30 mujeres y 88 hombres para participar en 7 misiones de paz en 6 países, estas 7 misiones. Así tenemos que históricamente, de la inicial hasta la última en la que estamos participando, es la misión de Naciones Unidas en Colombia, la misión de verificación en Naciones Unidas también en Colombia, la misión de Naciones para la Estabilización de Haití, la misión de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano, una misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali, la misión multidimensional integrada de estabilización en las Naciones Unidas, esto en la República Centroafricana, misión de Naciones Unidas para el referéndum de Sahara Occidental. Y actualmente se participa con 10 militares, 5 mujeres y 5 hombres en 4 misiones de paz, las de Naciones Unidas en Colombia, en la India y Pakistán como observadores militares, la multidimensional integrada de estabilización en las Naciones Unidas en la República Centroafricana, y la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental. Estas son las activas en las que encuentra participando personal de defensa. En la segunda misión también realizamos una serie de actividades para dar cumplimiento a esta misión que tenemos. Les puedo mencionar que es la erradicación permanente de enervantes, la intercepción terrestre, la intercepción aérea, llevamos también el rescate humanitario, se lleva a cabo el plan de migración y desarrollo y se participa en la campaña de canje de armas. En cuanto a la erradicación e intercepción terrestre de enervantes y su aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el objetivo de estas tareas, de estas actividades, es disuadir a los grupos delincuenciales y brindar un apoyo y entorno seguro mediante la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como mediante la erradicación e intercepción de enervantes. Esto se mantiene con el despliegue permanente con el cual buscamos incidir en la reducción de los niveles de violencia. Esto se lleva a cabo mediante el establecimiento de bases de operaciones, puestos militares de seguridad, puestos de vigilancia y destacamentos de seguridad a lo largo y ancho del país. Por su parte, el despliegue actual que se tiene para el rescate humanitario, esto en ambas fronteras, para coordinar las actividades operativas de defensa, la Secretaría de Defensa Nacional ordenó y se materializó la integración de 2 centros coordinadores de operaciones. Uno de ellos, identificado como Río Bravo, esto ubicado en la frontera norte del país, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y el segundo, centro coordinador, denominado Suchiate, para cubrir la frontera norte, ubicado en Tapachula, Chiapas. Asimismo, para la contención de migrantes se establecieron 3 franjas de contención de los flujos migratorios, esto en la frontera sur. Además, se estableció una línea de contención del flujo migratorio costero en la península de Yucatán. Se identificaron las 3 rutas de internamiento de inmigrantes en la porción sur, llámese costa, centro y golfo. Y asimismo se identificaron las rutas de internamiento de inmigrantes en la porción norte de nuestro país, noreste, centro y noreste. Actualmente se encuentran establecidos 290 puestos de rescate humanitario, con poco más de 331,000 efectivos, aportando el ejército mexicano 11,000 de ellos establecidos en 39 puestos de rescate humanitario. 104 están a cargo de la seguridad ciudadana con 15,000, poco más de 15,000 efectivos que tiene establecidos la Guardia Nacional. El personal que no integra los puestos de rescate humanitario, el resto del personal del Ejército y la Guardia Nacional, a pesar de cumplir con otras tareas, coadyuvan con la contención y el rescate de los migrantes mediante recorridos en la frontera sur,
reconocimientos en áreas rurales, la revisión de vehículos de transporte público, de carga, e inclusive particulares, esto el mantenimiento del orden público, en la aplicación del bando de policía y buen gobierno y realizando la proximidad social, sobre todo estos últimos tres aspectos por parte de la Guardia Nacional. Ahí tenemos algunos otros efectivos con los que participan otras dependencias, como es la Marina de Marina de México, el Instituto Nacional de Migratorio y las policías estatales en diversos estados. Las acciones que implementa la defensa para contener el tráfico de armas y drogas mediante la intercepción terrestre. El objetivo de esta actividad y que aporta a la ciudadanía nacional es coadyuvar con las autoridades para garantizar la paz y la seguridad pública, porque incide en ese campo de la seguridad. Esto debido a la presencia de las organizaciones criminales y a fin de evitar el fortalecimiento de sus capacidades operativas, logísticas y financieras, el personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional materializan actividades de intercepción terrestre en las principales vías de comunicación del país. Esto para inhibir el trasiego de armas, numerario, enervantes, drogas sintéticas, precursores químicos y químicos esenciales. El concepto de intercepción terrestre de defensa se materializa mediante el establecimiento de 3 barreras. Esto en áreas críticas plenamente identificadas del territorio nacional. Frontera norte, línea transversal Pacífico-Golfo y el istmo de Tehuantepec, como lo podemos apreciar ahí en la diapositiva. Esto por medio del establecimiento de una red de 55 servicios de intercepción terrestres denominados puestos militares de seguridad. De estos, 10 son de nivel estratégico y se ubican en zonas o áreas consideradas con esta clasificación. Disponen estos 10 puestos de infraestructura y recursos humanos, materiales y tecnológicos que le permiten contar con capacidades de inspección no intrusiva. Tenemos 12 puestos estratégicos móviles. Estos son un organismo que se considera circunstancial y se constituye con recursos humanos, materiales y equipos tecnológicos que le proporcionan seguridad, flexibilidad y movilidad y tienen capacidad de instrucción también no instructiva. Su distinción es que pueden ser cambiados de lugar de acuerdo a las necesidades y condiciones del momento. Y por último, hay 33 puestos regionales establecidos en un lugar predeterminado y su actuación es de forma aislada. Funcionan de manera permanente o bien también por periodos de tiempo de acuerdo a las circunstancias y a los resultados y problemática del área en la que se encuentren establecidos. Los puestos militares de seguridad que mayores resultados han obtenido hasta el momento son estos 5 que tenemos ahí: el puesto militar de seguridad estratégico de Querobabi, el puesto militar de seguridad estratégico de Cucapac, el puesto militar de seguridad estratégico móvil Estación Doctor, el puesto militar de seguridad estratégico El Centinela y por último el de Villa de Arista. Estos 5 puestos han aportado gran cantidad de resultados en cuanto a la intercepción terrestre de enervantes y otros artículos ilícitos. En la segunda misión, que es garantizar la seguridad interior, en la que estamos analizando y platicando de cada una de las actividades, también se incluye la estrategia del control migratorio. A partir de esto, del 8 de mayo de 2023, se implementaron las acciones para el fortalecimiento de la estrategia de control migratorio en la frontera sur de nuestro país, con el incremento de 179 puestos de rescate humanitario tradicionales a los 57 que ya se tenían establecidos para tener un total de 231 puestos. De esos, 27 son establecidos por Defensa, 66 por la Guardia Nacional y el resto por otras corporaciones y la Armada de México.
Se despliegan 41 puestos de rescate humanitario sobre las principales rutas de internamiento, distribuidos estos en las entidades colindantes con la frontera norte del país. Lo anterior ha permitido disponer de un efectivo poco más de 15,000 elementos pertenecientes a la Guardia Nacional, Defensa, Instituto Nacional de Migración y a la participación de elementos de las distintas policías estatales que se despliegan a lo largo de la frontera norte. A partir del 5 de enero del año pasado, la Comandancia de la Guardia Nacional estableció 18 bases de operaciones con un total de 540 elementos y 18 puestos de rescate humanitarios en puntos estratégicos ferroviarios. Por su parte, el ejército mexicano también estableció 18 bases de operaciones con 540 elementos y de igual forma estableció 18 puestos de rescate humanitario en distintos puntos carreteros. Todos estos puntos trabajan en coordinación estrecha con personal del Instituto Nacional de Migración. A partir del 5 de enero se tenía un total de 309 puestos de rescate humanitario constituido con más de 36,000 elementos, esto en ambas fronteras de las diferentes fuerzas participantes, llámese Fuerzas Armadas o bien policías estatales y elementos del propio Instituto Nacional de Migración. En total, podemos destacar que son 301 puestos de rescate humanitario con casi 36,000 elementos desplegados en esa función de rescate de los migrantes. Por último, dentro de la campaña de canje de armas en la segunda misión de garantizar la seguridad interior y como parte de las acciones que lleva a cabo el gobierno de México para reducir la violencia y con fundamento en lo que establece la propia Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establece para el Ejecutivo Federal, para los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y los propios ayuntamientos, el realizar campañas educativas de manera permanente que induzcan a reducir la posesión, la aportación y el uso de armas de cualquier tipo. Esto se materializa también mediante la campaña de canje de armas de fuego, la cual tiene como propósito coadyuvar al desarme de la población civil mediante la entrega de las armas de fuego a cambio de incentivos económicos o bien en algunas regiones se hace entrega de diversos artículos de uso doméstico. Del periodo del 2018 al 2024 se han logrado canjear y destruir más de 24,000 armas de fuego. Adentrándonos en la tercera misión, que es auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, y si lo recuerdan, esta es la primera de las 3 misiones que son eminentemente sociales. La primera de ellas, aplicación auxiliar a la población civil, y esto es cuando las Fuerzas Armadas realizan, entre otras actividades, primero, la construcción de la paz. Segundo, la recuperación de la seguridad pública. Esto mediante acciones de diversa naturaleza para reducir la violencia. Apegados a la estrategia de protección ciudadana, a fin y estableciendo una coordinación operativa muy estrecha con la Guardia Nacional. La primera de ellas, de estos aspectos tratados, que es la construcción de la paz y la recuperación de la ciudad pública, es mediante operaciones que tiendan a reducir la violencia que se presenta en algunas regiones muy específicas del país. El personal militar participa en estas operaciones tomando como base la Estrategia Nacional de Ciudad Pública 2024-2030. Esto publicada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el 10 de diciembre de 2024, durante su reunión del Consejo de Seguridad Nacional, ajustando sus ejes o sus acciones a 4 ejes específicos que seguramente ya los hemos escuchado. El primero, atender las causas. El segundo, la consolidación de la Guardia Nacional. El tercero, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación con la creación de un nuevo sistema de inteligencia. Y el cuarto, la coordinación estrecha entre las entidades
entre las diversas entidades federativas. El anterior precepto constituye la base con la que el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional planifican y ejecutan todas aquellas acciones que se relacionan con la seguridad pública y su articulación precisamente con la seguridad nacional en su aspecto específico. Esto que tienda a lograr el fortalecimiento de la estabilidad y tranquilidad de los ciudadanos y lo que implica también la realización de acciones por parte de nuestras tropas, todo dentro del marco, de un marco de Estado de Derecho. Por lo que corresponde a la estrategia de protección ciudadana, el Ejército y Fuerza Aérea, en apoyo a las autoridades civiles responsables de la seguridad pública para reducir la violencia en el país, implementaron la estrategia de protección ciudadana. En el marco de las coordinaciones regionales, ¿cuál es el concepto de esto? Establecer puestos militares de seguridad en los accesos de las ciudades. El reconocimiento a la periferia y zonas conurbadas con una fuerza de reacción actuando como reserva. Toda la coordinación necesaria con las autoridades civiles para el patrullaje al interior de las poblaciones y en las áreas rurales. Los objetivos que se persiguen con esta estrategia es, tomando a la ciudadanía como centro de gravedad, proteger a la población, evitar la confrontación y reducir las agresiones, incrementar, lógicamente, las actividades de inteligencia y la obtención de información y aplicar el principio de concentración y economía de fuerzas. En este orden de ideas han sido desplegados efectivos militares en ciudades con alta incidencia delictiva, de ellas 8 son las que se pueden mencionar, como Tijuana, como Culiacán, Nuevo Laredo, Minatitlán, Acapulco, Ciudad Juárez, Irapuato, Bavispe, entre algunas otras. En la tercera misión, y hablando de las últimas actividades, está la coordinación operativa que se mantiene con la Guardia Nacional. Dentro del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, se contempló, todos lo recordamos, la creación de este cuerpo de seguridad pública a nivel federal, que es la Guardia Nacional, siendo un instrumento para prevenir el delito, preservar la seguridad pública, combatir la delincuencia en todo el país, y fue creada formalmente a partir de la reforma del 26 de marzo de 2019, como ya se mencionó. Esta Guardia Nacional pasó su revista de entrada el 30 de junio de ese mismo año. Al 30 de septiembre del 24 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 21 constitucional, en donde se consolida la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiendo del ramo de defensa. Y se le concede a partir de ese momento 180 días para armonizar el marco jurídico de la Guardia Nacional y adecuarlo al decreto publicado. Los objetivos a alcanzar: primero, asegurar la permanencia de la Guardia Nacional, mantener ese organismo como un organismo totalmente disciplinado e incorruptible, con sentido social y compromiso institucional, esto en materia de seguridad pública. Mantener la presencia de la autoridad federal, la Guardia Nacional, en todo el territorio nacional. Satisfacer las necesidades en materia de seguridad pública en sus áreas donde se despliegue, conjugando los esfuerzos de las autoridades de los estados y municipios con esta autoridad de seguridad pública federal. Y continuar con su desarrollo logístico, administrativo y operativo para constituirse en una fuerza con la suficiente autosuficiencia en el cumplimiento de sus misiones. Pasando a la cuarta misión general, acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Para dar cumplimiento a esta misión, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional realizan, entre otras, las siguientes actividades.
el fortalecimiento de la identidad nacional y la labor social. En cuanto al fortalecimiento de la identidad nacional, ahí se lleva a cabo exaltando el respeto y la admiración por nuestros símbolos patrios, nuestros héroes y conmemoración de fechas significativas. Y con ello buscamos desarrollar la cohesión y unidad nacional como la base que se requiere para cimentar el patriotismo en la población mexicana. El Ejército y Guardia Nacional, así como la Fuerza Aérea, materializan acciones cívicas como son desfiles en conmemoraciones cívicas nacionales, estatales y locales, o bien en conmemoraciones cívico-militares. Y lleva a cabo también una serie de ceremonias para la recepción de jefes de Estado y personalidades diplomáticas y militares. Se participa en todos eventos cívicos de carácter nacional, festividades cívico-militares y en las festividades locales que se desarrollan en las comunidades de los diversos mandos territoriales. Por su parte, la labor social tiene como objetivo coadyuvar con el gobierno de la República para la creación de mejores condiciones de bienestar social para aquellos habitantes de poblaciones marginadas o con grandes carencias o bien que se encuentren en extrema pobreza. Otro objetivo es lograr ese mayor acercamiento hacia esa población vulnerable y complementar las actividades operativas, obteniendo dentro de ello pues, la información que nos permita actuar en otras áreas con esas carencias. Respecto a las actividades de labor social y en cumplimiento de la misión general que tiene el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, así como la Guardia Nacional, la defensa en coordinación con los 3 órdenes de gobierno realiza estas actividades de labor social, aspecto que se ha fortalecido considerablemente desde la pasada administración y se mantiene en la presente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En cuanto a nuestra participación en proyectos prioritarios dentro de esta 4ª misión de acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, quiero destacar que la participación de las Fuerzas Armadas se sustenta para estos proyectos en lo ya establecido en la Constitución Política y en la Ley Orgánica, de desarrollar todas estas actividades que tiendan y fortalezcan el desarrollo y tiendan al progreso del país. En ese orden de ideas participamos en los siguientes proyectos prioritarios: Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Plataforma Receta Completa, Programa La Clínica es Nuestra, Programa de Farmacias para el Bienestar, Estrategia de Seguridad, Desarrollo Social y Energía y Medio Ambiente. Entrando ya a la última misión que tiene el Ejército y Fuerza Aérea, así como la Guardia Nacional, de que en caso de desastre prestar toda la ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Nosotros participamos mediante el plan DN3, que seguramente es conocido por todos ustedes. Es un programa que de amplio reconocimiento para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas y ahora ya Guardia Nacional. Ese mismo plan DN3 que funcionó de manera muy eficiente ante la contingencia de sanitaria por el virus de COVID-19 y también la ayuda humanitaria que en algunos momentos hemos proporcionado a países hermanos ante una necesidad de esta naturaleza. El plan DN3 es el instrumento operativo militar en el cual se establecen todos aquellos lineamientos generales a los organismos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para el adecuado auxilio a la población civil que haya resultado afectada por algún tipo de desastre. Este plan DN3 se materializa de forma permanente a través de 3 fases, que es la prevención, propiamente el auxilio y la posterior recuperación de las áreas afectadas. Esto ante 4 fenómenos que se pudieran presentar, todos aquellos fenómenos hidrometeorológicos, químicos tecnológicos, socioorganizativos o bien de origen geológico.
Durante la pasada administración, y volviendo a mencionar el desarrollo del plan DN3 durante la contingencia sanitaria que se vivió en nuestro país y a nivel internacional, las Fuerzas Armadas activaron y reconvirtieron 116 instalaciones hospitalarias bajo la responsabilidad de la Secretaría de Defensa. Como sigue, 19 se reconvirtieron en hospitales militares, 19 hospitales regionales militares se reconvirtieron para dar atención médica con situación de la pandemia, así 17 hospitales de zona, 14 unidades operativas que normalmente no tienen esta tarea, se convirtieron en unidades de terapia intensiva, 34 más unidades operativas se convirtieron en unidades hospitalarias y 32 hospitales se convirtieron para dar el apoyo al INSABI. De igual forma, en el contexto del plan DN3, la defensa ha desarrollado las siguientes acciones: patrullajes informativos y disuasivos, estableció filtros sanitarios, realizó gran cantidad de vuelos logísticos para el traslado de insumos médicos, llevó a cabo el transporte de pasajeros en vuelos humanitarios, se encargó de servicios de seguridad en almacenes y hospitales del INSS y llevó a cabo inclusive la confección de artículos de protección personal, esto por nuestra fábrica de vestuario y equipo. Hablando un poco de la ayuda humanitaria y refiriéndome a la resolución 46, diagonal 182 de la Organización de Naciones Unidas, en el marco de la coordinación para poder desarrollar la asistencia humanitaria internacional. Esto fue aprobado el 19 de diciembre de 1991 por la Asamblea General de la ONU y establece el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas. Cuando la comunidad humanitaria internacional proporciona ayuda de emergencia o bien lo hace a través del coordinador del socorro de emergencia. Esta figura tiene, entre otras, las responsabilidades siguientes, son 5 responsabilidades: la coordinación de la asistencia humanitaria, el facilitar el acceso a las zonas de emergencia, la organización de misiones de evaluación de las necesidades en el área afectada, la preparación de llamamientos conjuntos y, por último, la movilización de los recursos. La resolución incluye 12 principios rectores para llevar a cabo la asistencia humanitaria. Entre ellos quiero mencionar: la asistencia humanitaria deberá proporcionarse de conformidad con los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad. La soberanía e integridad territorial, la unidad nacional de los estados deberá respetarse plenamente, esto de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. La asistencia humanitaria deberá proporcionarse con el consentimiento, lógicamente, del país afectado que acepta recibir la ayuda. Los estados tienen la responsabilidad primordial y principal de ocuparse de las víctimas de los desastres naturales y otras emergencias que produzcan en su territorio. Los estados cuyas poblaciones necesiten asistencia humanitaria están llamados a facilitar la labor de las organizaciones en la implementación precisamente de esta asistencia humanitaria que llevan a cabo otros países. Ante situaciones de emergencia o catástrofes, a otros países, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, coordina con la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Protección Civil las acciones de ayuda humanitaria que México puede ofrecer, tal como la aportación de recursos financieros o bien el envío de expertos que colaboren en las tareas de asistencia y de auxilio. En cuanto a esta actividad de ayuda humanitaria, la adecuada organización de nuestro ejército y fuerza aérea mediante la aplicación del plan DN3 transformado en ayuda humanitaria ha permitido que desde 1996 se proporcionen en 95 ocasiones esta ayuda humanitaria a un total de 30 países. Para proporcionar dichos servicios se integra
una delegación con integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quiero destacar que del 1 de diciembre del 2018 a la fecha, tan solo en ese periodo se han materializado 52 actividades de ayuda humanitaria a 24 países. Es de resaltar cómo se ha intensificado esta actividad. Todavía dentro de la última misión, la quinta, de prestar el ayuda al mantenimiento del orden de las personas y sus bienes, hablemos un poco o destaco un poco el plan de distribución de vacunas en el cual también participamos activamente. Defensa realizó el traslado vía aérea y terrestre de vacunas a las 32 entidades federativas de la República, esto dentro del plan para la distribución de vacunas contra el COVID-19, en coordinación, actuando en coordinación con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar, Secretaría del Bienestar, Instituto Mexicano de Seguro Social e el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado. Asimismo, se implementó el sistema de búsqueda y de rescate de la defensa de la propia institución. La Secretaría de Defensa Nacional implementó el Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate de Defensa en territorio mexicano para salvaguardar la vida humana. Dicho sistema tiene como misión el proporcionar la búsqueda y rescate de supervivientes de accidentes aéreos o bien de otras situaciones de emergencia que así lo requieran dentro de nuestro territorio nacional. Para esto se articula la participación militar y civil para hacer llegar a la brevedad posible el auxilio necesario a las personas afectadas y con el objetivo primordial de salvar vidas. Este sistema de búsqueda y de rescate está integrado con el centro coordinador, adicionándose a las funciones de la comandancia del CENAVI, 4 centros coordinadores regionales que corresponden precisamente a nuestras 4 regiones aéreas militares, así como 30 subcentros coordinadores equivalentes al mismo número de bases y estaciones aéreas que tenemos desplegadas en todo el territorio nacional. Ya próximos a concluir y haciéndonos una pregunta más, tal vez algunos de ustedes se generen su pensamiento, ¿por qué los soldados, de manera genérica, todos somos soldados los que formamos parte del ejército, de la Fuerza Aérea, realizan otras actividades, además de la señalada de defensa, defender el país? Bueno, la Secretaría de Defensa Nacional es una institución versátil, ya que realiza 2 tipos de funciones. Por un lado, las que le corresponden como Secretaría de Estado, formando parte de la Administración Pública Federal, y por la otra, formando parte de la defensa del país. En este orden de ideas, la defensa realiza funciones como un órgano político administrativo dependiente del Poder Ejecutivo, pero también tiene funciones como cuartel general superior del Ejército, Fuerza Aérea Mexicanos y recientemente Guardia Nacional. Actualmente las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire realizan actividades diversas en beneficio de la nación, pero todas ellas tienen un respaldo jurídico y se encuentran enmarcadas dentro del mandato constitucional y de sus misiones generales. Como lo destaqué en diversos momentos de la conferencia, las 2 primeras misiones de orden constitucional y las 3 restantes con carácter eminentemente social. Llegamos al punto de las conclusiones, ya próximos a finalizar. Espero que haya sido de interés esta plática. Entre las conclusiones y a manera de retroalimentación, es importante, considero, acercarnos a respuestas muy concretas, algunos cuestionamientos, si me lo permiten, los expresaré. Primero, ¿qué entendemos o debemos entender por seguridad nacional? ¿Quiénes son los responsables de la seguridad nacional en México? ¿Cuál es la obligación de los responsables de la seguridad nacional? ¿Qué protege, qué garantiza, qué nos permite como país o nación la seguridad nacional? ¿Podemos tener seguridad nacional sin desarrollo nacional?
O podemos tener desarrollo sin seguridad. ¿Y qué hace defensa en materia de seguridad nacional? Bien, la primera de ellas, ¿qué entendemos o debemos entender por seguridad nacional? Recordemos que la seguridad nacional se expresó que es un concepto cambiante, dinámico y evolutivo, recibiendo diferentes interpretaciones en cada estado, esto atendiendo a sus capacidades, desarrollo y a su propio poder nacional. No será igual el mismo concepto de poder nacional, aunque el fin último pueda ser muy similar, el concepto puede variar de un país a otro. ¿Quiénes son los responsables de la seguridad nacional en México? Quiero reiterar que el gobierno debe garantizar la soberanía, la integridad del territorio nacional y el desarrollo del Estado, mediante la creación de un ambiente de paz entre los diversos campos del poder social, económico, político, militar, tecnológico, del ciberespacio y aún el diplomático, en el marco del Estado de Derecho, así como en la legítima administración del poder y del potencial nacional para la consecución de las aspiraciones, objetivos e intereses nacionales de aquellos que hablamos al inicio de esta conferencia. Debemos considerar que la seguridad nacional no es una actividad exclusiva de Fuerzas Armadas, sino que es responsabilidad de todas las instituciones del Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y de los tres poderes del Estado, así como en su momento de toda la sociedad en general, ya que es a través de un trabajo conjunto y bien coordinado, mediante el cual se pueda lograr un entorno armónico que contenga el cúmulo de seguridades que requiere nuestra sociedad. ¿Cuál es la obligación de los responsables de la seguridad nacional? Mencioné que existe una ley de seguridad nacional y también está inserto en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa que de él se derive. Ahí se definen todos esos aspectos de seguridad nacional. Recordemos que algunos objetivos son permanentes y otros son coyunturales y actuales. Para la coordinación de estas acciones o de todas aquellas acciones que van orientadas a preservar la seguridad nacional, se establece un consejo, el Consejo de Seguridad Nacional. Este se integra inicialmente por el titular del Poder Ejecutivo, que es quien preside el Consejo. Participan en él el secretario de Gobernación, quien funge como secretario ejecutivo. Participa el secretario de Defensa, de Marina, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Comunicaciones y Transportes, el Procurador, ahora Fiscal General de la República, y el Director General del Centro de Investigación. Este Consejo de Seguridad Nacional es una instancia deliberativa cuya finalidad es establecer y articular la política en la materia de seguridad nacional, en la que se integra y coordinan todos aquellos esfuerzos que van orientados a preservar la seguridad nacional, incluyendo a los distintos sectores que participan y deben participar en su mantenimiento. Las responsabilidades y funciones de los responsables de la seguridad nacional en nuestro país, pues se establecen de forma específica en esa ley. ¿Qué protege y garantiza y qué nos permite como país o como nación la seguridad nacional? La seguridad nacional, como se ha destacado, es una condición que tiene por finalidad salvaguardar la integridad, la independencia y permanencia del Estado mexicano. Es la garantía de seguridad y desarrollo nacionales. Para ella intervienen autoridades de gobierno y diversas instancias para enfrentar todos aquellos antagonismos que se oponen al cumplimiento de los objetivos nacionales y por ende a nuestro desarrollo nacional. El contar con un sólido sistema de seguridad nacional nos permitirá disponer de los componentes doctrinarios y teóricos, así como de los medios humanos, materiales y técnicos, a través de los cuales se materializan las acciones de seguridad en forma integral, representando esto un conjunto de procedimientos y métodos que estén a disposición del Estado y como un recurso del Poder Ejecutivo para preservar el país
para preservar y cuidar al país de aquellos efectos de los antagonismos. Podemos tener seguridad nacional sin desarrollo nacional, o bien podemos tener desarrollo sin seguridad. Hay que destacar que la seguridad y desarrollo, como se mencionó, son considerados como un binomio indisoluble e interdependiente. Ambos son directamente proporcionales uno del otro, debido a que menor seguridad se pone en riesgo el desarrollo nacional. Y a mayor desarrollo nacional, pues se exige o se debe fortalecer la seguridad nacional. La seguridad nacional no debe apreciarse como una meta en sí misma, sino como un requisito indispensable para el desarrollo. El carácter indisoluble del binomio seguridad-desarrollo constituye una de las premisas básicas de los sistemas democráticos avanzados, sobre el cual es posible la construcción y diseño de estrategias que apunten a la consolidación del Estado democrático de derecho en todos sus componentes. Es fundamental crear conciencia que la seguridad nacional es responsabilidad de todos y no solo del Ejecutivo. Se trata de un tema de Estado, que es responsabilidad de los tres poderes de gobierno, los tres órdenes de gobierno, y donde también puede y debe participar la ciudadanía. ¿Qué hace defensa en materia de seguridad nacional? La seguridad, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, en cumplimiento de sus misiones generales, contribuyen día a día a la consecución de los intereses y objetivos nacionales, materializando aquellas políticas y estrategias gubernamentales para asegurar la defensa exterior del país, la seguridad interior y el desarrollo nacional. En este sentido, las misiones generales que tenemos se enfocan al desarrollo de actividades en el marco de la seguridad nacional, como son las dos primeras misiones que en múltiples ocasiones se han mencionado: defender nuestra integridad, independencia y soberanía, y garantizar la seguridad interior. ¿Por qué Defensa realiza acciones sociales, construcciones y apoyo a programas sociales? Bueno, en la actualidad las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire realizan actividades diversas en beneficio de todo el país, pero todas ellas tienen un respaldo jurídico, ya que se encuentran enmarcadas dentro del mandato constitucional en sus misiones generales, y en ese sentido las misiones que coadyuvan al desarrollo nacional son las tres de eminentemente campo social, que es auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, la realización de todas aquellas obras cívicas y sociales que tiendan al progreso del país, y en caso de desastre, pues prestar toda nuestra ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, y en la reconstrucción de las zonas afectadas. Como ya se ha citado en múltiples ocasiones, estas tres misiones son de carácter eminentemente social y coadyuvan considerablemente con los esfuerzos de otros componentes para el logro de los objetivos nacionales y el desarrollo nacional. Con esto estaría yo finalizando la presente conferencia, agradeciendo de antemano todo el tiempo que me fue otorgado, esperando que haya sido de su interés. Si hay alguna pregunta, estaré en la mejor disposición de poder dar respuesta. Y nuevamente agradezco al director, licenciado Martínez Carrasco, y al Centro de Vinculación y Desarrollo Regional del Instituto Politécnico Nacional Unidad Oaxaca, el tiempo que tuvieron a bien disponer para esta conferencia. Muchas gracias. Señor general, agradecemos mucho su ponencia. Ha sido una charla muy completa que personalmente ha sido muy clarificante en varios aspectos cruciales para la realidad nacional y sobre todo para la realidad actual. Es de destacar su mensaje que la seguridad nacional no es únicamente una cuestión de defensa, es un tema verdaderamente transversal que involucra no únicamente la protección de la soberanía, también nuestros recursos naturales, nuestras instituciones y por supuesto el bienestar de la población. Por ello la importancia de su charla para promover una cultura de seguridad sólida, participativa y basada en valores cívicos de respeto, responsabilidad y compromiso colectivo. Agradecemos también la participación de nuestra audiencia a través de las diversas plataformas y les comentamos que por respeto al tiempo de nuestro importante ponente, seleccionaremos los siguientes cuestionamientos. Con su permiso, general, nos pregunta Alberto Méndez,
¿Qué papel juegan las tecnologías, como los sistemas de vigilancia y detección, en la mejora de la seguridad pública y nacional? ¿Y cómo puede colaborar no únicamente el Instituto Politécnico Nacional, sino todas las instituciones de nivel superior? Bien, muchas gracias por tu pregunta, Alberto Méndez. Sin duda que juega un papel preponderante la tecnología hoy en día. Todos estos ingenios tecnológicos eh, facilitan y deben de apoyar el trabajo que realizan no solo las Fuerzas Armadas, sino los demás componentes del Estado mexicano. En forma particular para la seguridad nacional, juega un papel muy importante. Nosotros tenemos radares de intercepción, localización de aeronaves que vuelen nuestro territorio de manera ilícita y lógicamente los medios tecnológicos en tierra y que son desplegados para su seguimiento, intercepción y actuación una vez que son aterrizados esos medios. Asimismo, esos medios tecnológicos pues dan amplias capacidades, fortalecen el actuar de nuestras tropas, llámese Ejército, Fuerza Aérea y ahora Guardia Nacional. Yo creo que las instituciones encargadas del desarrollo tecnológico pueden aportar bastante al país con sus invenciones y sus propuestas. Es algo que día a día se va actualizando y no podemos quedar rezagados. Yo creo que la participación de todas aquellas instituciones que desarrollan tecnología, que llevan a cabo investigación, hay varios áreas de oportunidad, campos de desarrollo y que pueden colaborar de una o de otra forma con la seguridad nacional o los distintos aspectos que en estas se incluyen. Hablemos, podemos decir, desde la seguridad pública. Espero haber dado respuesta a tu respuesta, Alberto Méndez. Gracias por considerarlo. Muchísimas gracias por la respuesta general. El siguiente cuestionamiento, y para dar un poco de contexto, tal como nos comentaba en su conferencia, recientemente se confirmó el traspaso de la Guardia Nacional a un mando militar. Esto sin duda ha suscitado muchas expectativas en la población, ya que pues puede dar un giro positivo al gran reto de seguridad que tiene la nación. En ese sentido, nos pregunta Borja Cruz, en esta nueva etapa, ¿cuál sería el objetivo de la Guardia Nacional a diferencia de nuestras Fuerzas Armadas? Bueno, mencionó Jorge Cruz, no sé si tomé bien el Borja nombre. Cruz. Sí, ¿Perdón? Borja Cruz. Borja, perdón. Muchas gracias, Borja Cruz, por tu pregunta. Sí, ha generado algunos cuestionamientos. eh, Lógicamente hay quienes pudieran estar a favor, quienes pudieran estar eh, no a favor de este traspaso. La Guardia Nacional es una institución policíaca, con formación policíaca. Sí está siendo guiada en estos primeros años de vida por, por la Secretaría de Defensa Nacional, por Defensa, porque contamos con toda una infraestructura ya de muchos años en la que se fundamenta también la capacitación y estructuración de nuestros diversos cuadros de mando. Tenemos muchas escuelas en donde formamos a nuestras clases, a nuestros oficiales, jefes. Tenemos nuestra propia universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Y fue la base para colaborar con ese propósito del gobierno federal de estructurar un nuevo cuerpo profesional en el ámbito de seguridad pública a nivel federal, totalmente profesional, disciplinado, con capacidades. Hace falta, todavía seguimos avanzando en esa consolidación. Tal es el caso que uno de los ejes rectores de la actual mandataria federal y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas es consolidar a la Guardia Nacional. Entonces, no va a ser un cuerpo militarizado, tiene unas bases ahorita por propia formación, pero su caminar se va a ir fortaleciendo y estructurando sus mismos componentes y elementos que le den vida y sustento a la misma formación de sus elementos.
Cualquier cuerpo tiene que empezar con ciertas deficiencias y a caminar poco a poco, y no tengan duda de que el actuar de defensa en la preparación, equipamiento, consolidación de los diversos cuadros, componentes que requiere la Guardia Nacional, le ponemos mucha atención y se realiza totalmente de manera profesional. Queremos una Guardia Nacional que cada vez tenga un mayor acercamiento con la población, que esté, al igual que el ejército, en distintas partes del territorio nacional y no solo en aquellas ciudades, tal vez como se veía en otras ocasiones con otro tipo de fuerzas de seguridad pública. Es un reto, sí, y lo asumimos con todo lo que viene, pero también creemos que esta fuerza va a llegar a sobresalir y se va a distinguir entre otras fuerzas de seguridad pública a nivel federal que tienen otros estados, otros países. Entonces, puede haber comentarios de duda, puede haber comentarios de desacuerdo, pero seguimos trabajando y tengan confianza que todo el esfuerzo que hace defensa es en este momento que el Ejército y Fuerza Aérea siga cumpliendo de manera cabal con sus funciones, pero ser un fuerte soporte para la consolidación de la Guardia Nacional y que llegue un momento en que ese cuerpo de seguridad pública a nivel federal pueda caminar y desarrollarse de manera totalmente profesional con esa población que tanto lo requiere su presencia. Tenemos que seguir trabajando, nos hace falta todavía, definitivamente, pero estamos en camino. Gracias, muy amable, Borja Cruz. Espero haber satisfecho tu duda. Muchísimas gracias, general. En otro orden de ideas, Luis Contreras, más que una pregunta, nos proporciona una reflexión y hace referencia a que a su consideración ha sido una decisión estratégicamente correcta el poder contar con nuestro ejército en las obras prioritarias, ya que considera que se contribuye a fortalecer la relación entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas, sobre todo en el contexto actual, en donde hay demasiada desinformación. También, bajo ese mismo bajo ese mismo tema, Paul Cuevas nos pregunta que sobre este tema, sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas en la infraestructura, ¿cuál es el sentir de nuestras Fuerzas Armadas? El sentir de todos los que integramos las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea, eh, en la atención, en la colaboración de todos estos proyectos prioritarios, es de gran satisfacción, porque estamos conscientes que con nuestra participación en estas obras se avanza un poco más hacia el desarrollo del país y van en beneficio de distintas comunidades y regiones geográficas. Entonces, nuestro sentir es de seguir participando, de seguir colaborando en las diversas áreas en las que seamos útiles, muchas de ellas con nuestro cuerpo de ingenieros militares que se ha encargado de construcciones recordemos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, otros aeropuertos, eh, el Tren Maya, participamos en la construcción de la infraestructura de la propia Guardia Nacional para tenerla desplegada en todo el territorio nacional, en acercarle a las comunidades el Banco del Bienestar, que eso fue otro proyecto, participamos en la construcción y rehabilitamiento de carreteras, en la construcción de hospitales, y créanme que lo hacemos con mucho gusto y con un gran sentimiento y satisfacción de cumplir y trabajar para el pueblo de México. Espero haber dado respuesta a Luis Contreras y Saúl Cuevas, o más que respuesta, pues compartir parte de su reflexión y hacerles saber el sentir del personal que integramos las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, general. También nos comparte un usuario su preocupación por el tema de los incendios. Nos pregunta, ¿de qué manera se está preparando para los incendios forestales? Nos pregunta si tenemos algún avance o protección pública o alguna estrategia aérea para ello.
Sí, es un problema o una situación que se presenta o se va a presentar eh, pues en un breve tiempo. Nosotros nos capacitamos de manera periódica para atender tipo de situaciones. También participamos en todos aquellos organismos y mecanismos de coordinación con las autoridades de protección civil y otros entes encargados de la atención inmediata a incendios forestales. Buscamos en mantener nuestro equipamiento lo más actual eh, y en las mejores condiciones. A veces sí, algunos entes son sobrepasados en sus capacidades, pero el actuar conjunto y de manera inclusive preventiva, con campañas de difusión para evitar que algunos de estos incendios se puedan generar por la mano del hombre o por acción del ser humano, son muy importantes. Buscamos contar con todo el equipamiento. Lógicamente la Fuerza Aérea cuenta con aeronaves que en un momento dado pueden ser utilizadas también para auxiliar en la sofocación de ciertas áreas. Hay algunos ejemplos muy claros en el país vecino del norte, pues todos hemos conocido del gran problema que tiene con los incendios y también ya Baja California, en algunas partes allá de aquella entidad, eh, la coordinación, la cooperación de los entes encargados de la atención a los incendios nos va a llevar el éxito. Y la participación de la población civil, eh, evitando cualquier circunstancia que pudiera motivar que un incendio que pretenden o la quema de algún pastizal que pretenden desarrollar con algún fin específico se salga de control y pues afecte a comunidades o habitantes colindantes. Entonces, pues podría yo decir, la preparación permanente, el entrenamiento, el contar con efectivos disponibles para atender la circunstancia en el momento que se presente. Nuestro despliegue nos da esas capacidades, el despliegue de la Guardia Nacional también ya nos da esas capacidades, el empleo de medios aéreos de la Fuerza Aérea nos da esas capacidades, la coordinación estrecha con las autoridades encargadas de su sofocación y la participación de todos en alguna posibilidad para evitar que se presenten este tipo de fenómenos. Es cuanto por mi parte. Muchísimas gracias, general. Yo personalmente quisiera retomar el cuestionamiento que nos compartía a inicio de su ponencia, específicamente sobre el tema de si puede haber desarrollo sin seguridad y seguridad sin desarrollo. En ese sentido, creo que es muy pertinente externar esta clase de cuestionamientos, ya que justamente ambas son condiciones que forman parte del avance integral de nuestra nación. Y tal como lo comentaba en su ponencia, no son excluyentes, sino un binomio indisoluble. Pondero y valoro mucho esa reflexión y no quería dejar la oportunidad de externarlo. Gracias, muy amable. Finalmente, agradecemos la iniciativa de nuestra 28ª Zona Militar y a usted, General Solares, por su tiempo para atender al público politécnico. Y a continuación, procedemos a proyectar nuestro reconocimiento que con mucho respeto le extendemos desde el Instituto Politécnico Nacional por habernos compartido esta conferencia que fue verdaderamente clarificante en muchos aspectos para nosotros. Mismo que procedo a leer textualmente a continuación. El Instituto Politécnico Nacional, a través de nuestro Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Oaxaca, otorga el presente reconocimiento al general de brigada de Estado Mayor, Fernando Antonio Solares Lamel, por haber impartido la conferencia virtual Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional, realizada en este Centro de Vinculación hoy, 24 de enero del 2025. Firma un servidor, licenciado José Martínez Carrasco, director de esta unidad. No sin antes darle las gracias a toda nuestra audiencia que ha permanecido seguramente muy a la expectativa de cada una de las comunicaciones que nos compartió el general. ¿Algo más que quisiera compartirnos, general? No, pues mi total agradecimiento a ese prestigiado instituto por el tiempo que me permitió para poder
compartirles esta presentación de la difusión de la cultura de seguridad nacional, esperando que haya sido de su interés y que, bueno, estamos a sus órdenes aquí en la 28 Zona Militar o bien otros campos militares que se encuentran en distintos puntos de la entidad oaxaqueña para atender sus solicitudes o necesidades. Es cuanto, señor director. Muchísimas gracias a todos y muy buena tarde. Recuerden que en el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Oaxaca ponemos siempre la técnica al servicio de la patria. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes, general. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias.